Hoy nuestro tema va a ser la mujer sabia que oye la voz de su pastor. ¿Recuerdan cuál es nuestro lema? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propios la destruye, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer Marcos 4. Vamos a leer desde el 21 hasta el 25 y vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. Versículo del 21. Dice, después de esto Jesús les dijo, recuerden que estaba hablando el Señor en parábolas y entonces el Señor les dijo, ¿se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón? O sea, si se fijan, dice, o debajo de la cama, hace una pregunta. En otras palabras, actualizándolo a nuestros días, ¿pondrías el foco de tu casa debajo de la mesa o debajo de la cama? ¿O lo encerrarías en un cajón? Pues no, ¿verdad? Es obvio. Es lo que les estaba diciendo el Señor. Dice, claro que no. Él da la respuesta. Se enciende y se pone en un lugar alto para que alumbre bien. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá. Y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Si en verdad tienen oídos, ¿qué dice? Úsenlos. Es nuestro versículo, ¿verdad? Si se fijan, tiene una orejita, ¿sí? Si tienen oídos, úsenlos. En la Reina Valera dice, si tienen oídos para oír, oigan. ¿Qué quiere decir? Pongan mucha atención, no solamente es oír, ¿verdad? Es poner atención que Dios está hablando, ¿sí? Y luego dice, también les digo, presten mucha atención. Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás y mucho más todavía, ¿sí? Dice, porque el que tenga algo, se le dará más, pero al que no tenga nada, se le quitará aún lo poquito que tenga. Esta es una parábola, ¿sí? El Señor Jesús hablaba, ¿verdad?, por parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una comparación de lo normal para aplicarlo en lo espiritual, ¿sí? Para que pudiésemos entender mejor. Ejemplo, que dice que sus ovejas oyen su voz y la siguen. Él nos compara a nosotros con ovejas, ¿verdad? Somos ovejitas. ¿Por qué? Por las características que tenía la oveja, ¿sí? La oveja tiene muy buen oído, pero es muy torpe. Y luego es media miope, o sea que no ve más que de cerquitas. Por eso no vemos el peligro a veces, ¿verdad? Pero como tienen buen oído, escuchan a su pastor y es difícil que se pierdan. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos sentidos naturales y tenemos también sentidos espirituales. ¿Sí sabían eso? Por ejemplo, los sentidos naturales, ¿cuáles son? El oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto. Igualmente, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Hoy vamos a hablar un poco acerca del oído. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Más arriba de ese mismo pasaje habla el Señor Jesús de una parábola del sembrador y de la semilla. La semilla está comparando la semilla, dice que es hasta la más chiquita de todas las semillas. Está hablando de la semilla de mostaza. Hay semillas más chiquitas, pero el Señor Jesús les estaba hablando de lo que se usaba en ese lugar, ¿sí? La semilla de mostaza, no sé si la han visto, pero es bien chiquitita, ¿sí? Igual también la compara con la fe, ¿se acuerdan? Que si tuviésemos la fe como un grano de mostaza, no, hombre, dice, le diríamos a este árbol, desarráigate y plántate acá, hablando de la fe.
Entonces, nuestra fe va a aumentar si ponemos mucha atención a la palabra de Dios. Por eso dice, el que tiene oído para oír, oiga. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, el mensaje que viene de la palabra de Cristo. En lo natural, oír es simplemente recibir el informe, pero en lo espiritual es oír, es creer, es confiar y es accionar. Por eso dice, hablando de las semillas, ¿verdad? Que una dio al 100. ¿Por qué? Porque esa puso mucha atención. Y cuando ponemos atención, el Espíritu Santo empieza a obrar y nos enseña más. Por eso dice, nos enseña más, le da más. Pero el que no escucha con atención, dice, lo que piensa tener, dijo, le será quitado. ¿Sí? Entonces, es importante oír con atención. ¿Por qué? Porque es Dios el que me está hablando. ¿Sí? No es la hermana Dolores, no es el que está predicando, sino que es Dios hablándome a mí directamente. ¿Sí? Por eso es que esta persona que escucha la palabra, que cree en la palabra, que confía en el Señor, es la que va a llevar fruto. Va a cambiar su vida. En Marcos 4:20, vamos a verlo en la NTV. Vamos a ver porque está más clarito lo que dice. Hablando de la semilla que cayó en buena tierra, dice así: y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Por qué? Porque esta semilla cayó en buena tierra. Cuando habla de semilla está hablando de la palabra de Dios. Cuando habla de tierra está hablando de nosotros, ¿sí? Si la semilla quedó sembrada porque pusiste atención, porque sabes que Dios te está hablando, dice que va a dar fruto, ¿sí? Esta semilla va a dar fruto. En Lucas 8:13 podemos reflexionar sobre cómo prepararnos para escuchar y apreciar las enseñanzas de Jesús en las parábolas. Vamos a ver en la Reina Valera, Lucas 8:13, que está hablando de la semilla que cayó sobre la piedra, ¿sí? Dice que lo que representa, dice así: los de sobre la piedra son los que habiendo oído, o sea, sí oyeron, recibieron la palabra con gozo, dijeron, wow, sí, ¿verdad? Pero estos, dicen, no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto es para que nosotros reflexionemos cómo estamos, cuál es nuestra condición. Son personas estas que hacen un compromiso emocional nada más. O sea, ay, qué bonita la palabra, ¿no? Sí, estuvo bien padre. Y te vas a tu casa y ya se te olvidó, ¿verdad? Lo que Dios habló contigo. Es un compromiso, pero es emocional, es superficial. Pero no es real. Mantienen su interés hasta que hay un sacrificio o un costo que pagar. ¿Sí? Cuando a nosotros, ¿verdad? El Señor nos dice, por ejemplo, a las mujeres, sujétate a tu marido. Y dices, ay, no, que me voy a andar sujetando. ¿Sí? Entonces, ahí hay un costo que pagar. El Señor dice, en la obediencia está la bendición. Si tú te sujetas a tu marido es voluntariamente, Dios no nos va a forzar. Y sabes que en esto hay bendición. ¿Se acuerdan de Sara cuando se sujetó a su marido? Que la regó, porque llegó a un lugar, a Egipto, y resulta de que como era muy bonita su esposa, le dijo, ¿sabes qué? Diles que eres mi hermana, porque si no me van a matar, porque pues tú eres bien bonita para quedarse contigo. Y ella por amor y por sujeción se sujetó a su marido. ¿Y sabes qué? Dios la cuidó. Y eso pasa cuando hacemos la voluntad de Dios, aunque veamos el peligro y aunque las circunstancias estén bien difíciles y somos obedientes a la palabra de Dios, Dios nos bendice, pero hay un costo que pagar, ¿sí? Un sacrificio,
porque la carnita quiere hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Hay un costo, pues estas personas dicen, no, eso no me conviene. Entonces hacen a un lado la palabra de Dios y hacen su soberana gana. Y como resultado, ¿ustedes qué creen? No va a haber bendición, hay maldición, porque solo hay bendición o maldición. Estas personas, como no quieren, entonces abandonan a Cristo, en el sentido de que, Señor, no te hago caso, ¿verdad? Hago lo que yo quiero. Y todos sus consejos, ¿verdad?, le van a entrar por un oído y le van a salir por el otro. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos quieren. ¿Se acuerdan de Judas? Él escuchó las enseñanzas de Jesús. Él inclusive fue con los discípulos y Dios lo usaba para hacer milagros. Pero a él le ganó, él se distrajo. ¿Por qué? Por la fama y por el dinero. Él andaba con Jesús por interés. Y así a veces mucha gente anda con Jesús por interés. Señor, si me das, bueno, ahí estoy, como si Él necesitara de nosotros, ¿verdad? No, Él no necesita de nosotros. Judas se perdió precisamente, perdió su alma, perdió su salvación. ¿Por qué? Porque se distrajo con el dinero. Y no se dio cuenta que su amado Salvador estaba ahí a un lado, que quería salvarlo. ¿Cuántas veces no hablaría Dios con él directamente? Pero hizo caso omiso, porque se distrajo. ¿Como cristianos nos podemos distraer? Sí, sí. Tenemos el ejemplo de Marta y María, ¿se acuerdan? Vamos a leer un poquito Lucas 10, 38 al 41. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María. Yo entiendo a Marta. Fíjense, ¿quién invitó a Jesús? Marta, no fue María, ¿verdad? Fue Marta. Entonces, cuando tú invitas a alguien, ¿qué quieres hacer? Pues quedar bien, tratarlo bien y lo mejorcito, ¿verdad? Y ella estaba tan preocupada y tan afanada en eso que la regó, se distrajo, ¿verdad? Y luego dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, fíjense, ¿qué hizo María? Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué era más importante? Las dos cosas, ¿verdad? Pero no afanarse de esa manera, como lo hizo Marta. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, fíjense, era tanta su ansiedad, su preocupación, que todavía fue a reclamarle al Señor. En vez de sentarse a escuchar. ¿Sí? A veces nosotras queremos servir en la iglesia y nos afanamos tanto que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Y tenemos un montón de ministerios. Y a veces estamos tan afanados que se nos olvida escuchar la voz de Dios. Pero es importante escuchar la voz de Dios. No estoy diciendo que no sea bueno servir, obvio que sí, pero sin ansiedad, como lo hizo Marta. Le reclamó al Señor Jesús, le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Quién lo había invitado? Marta. ¿Por qué tenía que involucrar a María? Dile pues que me ayude. Todavía de pilón le da una orden a Jesús. Dile. Pues ¿quién era ella para decirle al Señor lo que tenía que hacer? Si ella fue la que le invitó. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense.
¿Es bueno el afán? No, en nada es bueno el afán. No debe, ni siquiera para las cosas de Dios, estar afanados. Sí, aquí Dios trató mucho conmigo, porque ustedes saben, tengo yo varios ministerios y a veces me afano tanto que aunque lea la Biblia, o sea, no escucho la voz de Dios y a veces Dios me está hablando. ¿Sí? Entonces es necesario detenernos y escuchar atentamente la voz de Dios, porque Dios me está hablando directamente, diario, todos los días. Cada vez que nos acercamos a Dios, Él habla con nosotros. El orar, eso es hablar con Dios. Yo estoy hablando y también Él me responde. Yo no sé si ustedes han tenido estas experiencias, pero yo sí. Me acuerdo cuando mis hijos no querían venir a la iglesia, no querían escuchar la voz de Dios, yo me afanaba y decía, ahora digo, los agarraba a bibliazos, ¿verdad? Porque les decía, mira, la Biblia dice, y la Biblia dice, sí, dice la Biblia, pero aquí el trabajo no es mío, es de Dios. Yo nada más tengo que dar mi testimonio, que ellos miren mi testimonio. Y una vez estaba orando, yo angustiada, Señor, mis hijos que no se pierdan, por favor, trata con ellos, si les quieres romper una patita, Señor, pero que no se pierdan, decía yo, bien angustiada. ¿Y qué crees que me dijo el Señor? Tú tranquila, yo tengo mi tiempo y yo los voy a traer. Así se vayan bien lejos, yo los voy a traer. Ay, descansé. Dije, Señor, gracias. Gracias. Y ya a partir de entonces descansé y ¿sabes qué? Dios empezó a tratar con mis hijos. ¿Sí? Y sigue tratando con nosotros. Pero aquí hay que tener esa confianza, hay que acercarnos al Señor, hay que escuchar la voz de Dios, hay que estar atentos. Ponernos a reflexionar sobre cómo debo de prepararme para escuchar y apreciar las enseñanzas de Jesús. Las parábolas son algo tan hermoso porque son enseñanzas espirituales que Él tomaba de cosas naturales para explicarnos las espirituales. En Lucas 10, 38 y 41 vemos la enseñanza, lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Pero dice ahí algo bien importante, María ha escogido la parte mejor, ¿verdad? Que no le será quitada. Entonces, si nosotros tomamos la parte mejor que tuvo María, no se nos va a ser quitada, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, al que tiene más, Dios le va a dar más. ¿Qué quiere decir? Que si yo escucho la voz de Dios, voy a aprender más y voy a vivir más como Jesús, ¿sí? Aquí veo dos palabras que le dijo el Señor Jesús: estás afanada y estás turbada. Todo esto que estás haciendo, o sea, a lo mejor estaba haciendo el postrecito, ¿verdad? Comida de 3 tiempos, ¿verdad? Su ensaladita, su cremita y su plato fuerte y su postre, y estaba bien afanada, quería recibir bien al Señor Jesús. ¿Era malo? No. ¿Pero qué era entonces su problema? Que estaba muy afanada y estaba turbada, o sea, se enfocó tanto en eso que se exasperó, y cuando se exaspera uno hace cosas que no debe, como lo hizo. Señor, que no te estás fijando que mi hermano nomás está aquí sentadota de floja. Pero no, ella estaba atenta escuchando la voz de su Señor, de su Salvador. Y ella estaba tan distraída ya en cosas que en realidad no eran tan importantes. ¿Verdad? El Señor Jesús muchas veces les dio de comer. ¿A Él tú crees que le interesaba eso? No. Él siempre está interesado por nuestro corazón, por nuestra salvación. No porque vas a comer ni que vas a beber, como dice la palabra, ¿verdad? Si tú tienes necesidad, dice, no te preocupes de todas maneras. Mira, lo sabes, yo les doy de comer. Y ellos no siembran, al contrario, van y se roban la siembra, ¿verdad? Entonces dice, no te preocupes, no te afanes. Estas dos palabras quiere decir preocuparte en exceso. Afanarte significa
dividirte en partes. Fíjate nomás. Estaba, ay, la sopa, ay, esto, ay, lo otro, ay, el maestro ya está aquí y yo no tengo todo listo. Y mi hermana ahí está sentada. Ya me imagino a Marta, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6? Vamos a ver lo que dice. Filipenses 4:6. ¿Qué dice? ¿Por qué? Por nada. O sea, ¿qué es nada? Nada. Pero a veces nos afanamos tanto, ¿verdad? A veces como jóvenes también nos afanamos. Y a veces estamos tan preocupados. Me acuerdo cuando no salías en listas, estabas, ay, y no salí en lista. Y luego tu hermanita dijo, no, yo me voy de todas maneras al campamento. Ya si me llaman, bueno, pero siempre estaba acá, híjole, ay, y que le van hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando pones a Dios en primer lugar, Dios te va a responder, ¿sí? Ahí la importancia de oír la palabra de Dios. Si Dios dice que no me debo de afanar en nada, ¿qué dice? No me debo de afanar en nada. A causa de nuestra debilidad es que nos afanamos tanto. Pero Dios dice, no te afanes, tú crees solamente en mí. Yo tengo poder para ayudarte, pero te voy a ayudar conforme necesites. Conforme yo sé que te va a ir bien. No es cuando tú quieras ni como tú quieras, es como yo quiero, porque lo que yo quiero es bendecirte. Fíjense qué hermoso, ¿no? No siempre lo que queremos es bueno, pero lo que Dios quiere para mí sí es bueno, ¿sí? Y luego dice, estás confundida, estás turbada, ansiosa, eso significa ansiosa, confundida, preocupada, desordenada. Así andaba Marta. Pero Dios dice que no debemos preocuparnos. Marta por un momento con los quehaceres de servicio y descuidó lo más importante, oír las palabras de Jesús. Cuando las escuchó fue porque ella le reclamó, ¿verdad? Le dijo, cálmate Marta, relájate. No quiero que estés ansiosa. Así a veces nosotros nos pasa con las cosas de la vida, porque es algo normal y natural. Un testimonio de una hermanita. Esta hermana era bien servidora de Dios y en la iglesia siempre asistía a todos los eventos, así como la hermana Luisa, ¿verdad? Siempre asiste a los eventos y la hermana Lola también. Entonces, casi siempre estaba en la iglesia. Y bueno, su pastor ni cuenta se daba, ya la veía siempre en la iglesia y como si nada. Bueno, llegó un día en que cambiaron al pastor y vino otro pastor. Y entonces él era más observador y más sabio. Y miró que la hermanita se la pasaba todo el tiempo en la iglesia. Entonces le preguntó, hermana, ¿no tiene marido? ¿No tiene hijos? Y ella dijo, sí, sí tengo. ¿Y por qué está usted aquí todo el tiempo? Váyase y haga lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué no viene su esposo? Ya dice, es que él no, es inconverso, él no quiere venir. Yo cumplo con mis labores de mi casa, dejo todo limpio, le dejo comida siempre, a los niños también, él va, recoge a los niños y llegan y comen todos ellos juntos. Le dijo, ya no va a servir en la iglesia, hermanita. Se va a ir y va a hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la mujer va a ganar a su marido, ¿cómo? Con su conducta. Usted va, le va a hacer su comida calientita, va a esperar a su esposo y listo. Y ella se fue, pero algo que me sorprendió, no se fue sentida por lo que le dijo el pastor, sino que creyó la palabra. Y se fue contenta a su casa y que en el primer día pues todo bien arregladito, ella bien bañadita y la comida calientita. Llegó el marido y se sorprendió. Y le dijo, ¿ahora no fuiste a la iglesia? Dijo ella, no. Pasó otro día y bien sorprendido el esposo y los hijos. Y luego ya pasaron varios días y luego dice, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Dijo, es que el pastor me dijo que mi ministerio es mi casa. Y ustedes son mi casa, ustedes son mi familia. Entonces,
Y dijo el esposo, ay, dijo, bueno, pues sí, tienes razón, dice, porque siempre llegábamos y la comida pues teníamos que recalentar. Y luego pues, siempre solos porque tú no estabas. Bueno, por esa parte tiene, pero ¿por qué te corrió ese pastor? No, yo voy a ir y le voy a reclamar. Y ya dice, el domingo vamos, todos vamos a ir. Y los hijos, sí, vamos a reclamarle al pastor. Y ándale, que llegan el domingo y llegaron demasiado tarde porque ya estaba la alabanza. Se quedaron a la alabanza, se quedaron a la predicación y para no hacer el cuento largo, que se convierte el marido. ¡Wow! Entonces ya no le reclamó nada, ¿sí? Pero aquí vemos, ella oyó, creyó la palabra de Dios y la llevó a cabo, ¿eh? Y Dios salvó. Ahí se cumple lo que la palabra de Dios dice en Hechos 16:31, creo. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense la importancia que tiene, ¿eh? No solamente tú, dice Dios, sino tu casa. Y es a base de ¿qué? De la palabra de Dios que llegó a lo profundo de tu corazón y el Espíritu Santo te ayudó para llevar a cabo eso, porque no es fácil. Tener un marido inconverso o una esposa inconversa no es fácil. Se necesita del Espíritu de Dios para que nos ayude a mantenernos firmes y fuertes en el Señor. Este hombre ya no le reclamó nada porque ya escuchó la voz de Dios y puso mucha atención también. Vemos ahí, ¿verdad?, que entonces dio fruto. Escuchó la fe, el evangelio y muchas personas, ¿verdad?, usan la fe del evangelio y se excusan para decir me voy a divorciar porque él no es cristiano. Pero la palabra de Dios no dice así. Dios aborrece el divorcio. A él no le agrada el divorcio. ¿Qué significa divorcio? Separación. Así cuando nos alejamos de Dios es un divorcio. Me separo de Dios. No quiero hacer lo que Él dice. Y nos separamos. A veces temporalmente y a veces eso ya se llama apostasía, que después de haber oído la verdad nos alejamos de Dios deliberadamente, se llama apostasía. Que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos van a haber muchas personas así, ¿verdad? Que han oído la buena doctrina, pero se apartan de Dios deliberadamente. En 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer desde el 13, está la instrucción acerca de esto. Dice, y si una mujer tiene marido, o sea, para las que tienen marido, que son cristianas, que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Fíjense qué importancia. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos. Fíjese hasta dónde llega. Si tú eres cristiana y tu marido no lo es, no te apartes de él. A menos que él diga, ya no quiero vivir contigo, dice la palabra de Dios, ahí sí ya no puedes hacer nada. Pero dice, si él consiente en vivir contigo, no lo abandones, no lo dejes. Si no, va a haber consecuencias. ¿Cuáles son? Tus hijos, tu marido va a ser inmundo y tus hijos también. Mientras que ahora son santos. Fíjense qué bonito. Por ti, porque tú eres hija de Dios. Esa es la bendición. Algunos cristianos sienten que estar casados con un incrédulo es difícil, y sí es difícil. Y hasta piensan que a lo mejor hasta los contaminan de alguna manera. Pero ¿qué dice Dios? Ya vimos qué dice Dios. ¿Qué dice? Que no es así. Que es todo lo contrario, ¿verdad? Que son santificados porque tú eres hija de Dios. Pero de lo contrario, si tú te divorcias, tus hijos y tu marido van a ser inmundos. Pero si tú continúas obedeciendo a Dios y no lo abandonas, van a ser santificados. Qué bello, ¿no? Porque tu marido y tus hijos reciben las bendiciones temporales por ti, que permaneces en Dios.
Así que si en una casa tú eres el único cristiano, Dios te va a usar, pero tienes que perseverar hasta el final. Y vas a ver el poder de Dios, porque podemos ver el poder de Dios si confiamos en Él. Si no confiamos, Él dice, el que se acerca a mí, que se acerque creyendo que existo y que yo premio a todo el que me busca, ¿sí? Entonces, una mujer cristiana trae la gracia de Dios a su matrimonio y ésta se derrama sobre su esposo y sus hijos, lo cual puede llevarlos a la salvación, como a esta persona que acabamos de hablar, ¿verdad? Es la promesa de Dios. Y después va a tener ese fruto que son acciones de su vida. Les va a traer protección divina de daños espirituales, fíjense, incluyendo también la salvación de sus almas. Nos conviene, ¿verdad? Por eso la mujer sabia tiene oídos y escucha la palabra de Jesús. Y no cesa de orar, porque eso es bien importante, ¿verdad? La palabra de Dios nos invita a orar. Dice en Colosenses 4:2 en la NTV, dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. En la Reina Valera dice, velando. En la Dios habla hoy dice, en vez de dedíquense, dice constantes en la oración. Y con un corazón agradecido. Si lo hacemos, estamos teniendo oído para oír el mensaje de Dios. Constantes y dedíquense significa aférrense con valentía y no se suelten de la oración. Sé persistente. Y alerta significa durante la oración. ¿Para qué? Para evitar que las oraciones sean vagas y desenfocadas, porque a veces estamos tan preocupados en nuestras cosas que nomás decimos, ay, y nada, ¿verdad? Lo decimos de los dientes para afuera. Vaga significa que floja, vacía, o sea, desusada. Hablando de la oración, desenfocado. Es perder el enfoque adecuado de una imagen o un asunto. ¿Cuál es el asunto por la oración? Por lo que estás orando. Si es por la salvación de tus hijos, que no te desenfoques, porque cuando estamos orando es bien fácil distraerse. No sé si a ustedes les pase, pero a mí sí. Estoy orando y ya estoy pensando en la olla de los frijoles. Estoy orando y, ay, me voy a levantarse el desayuno. Ay, estoy orando y digo, ¿qué pues? ¿Qué pasó? Sácate de aquí pensamiento, ¿verdad? Es algo natural. Por eso el Señor, como nos conoce, dice, no te desenfoques. Dedícate a la oración con una mente pero bien despierta y un corazón bien agradecido con Dios. Nosotros tenemos objetivos, ¿verdad? ¿Cuál es? Agradar a Dios, ¿verdad? Ya no es para mi salvación ya Él la compró con su sangre preciosa. Por cierto, estamos celebrando, ¿verdad? La semana que viene, la Semana Santa, el sacrificio tan grande que hizo Jesús para salvar a la humanidad. Lo triste de todo es que la humanidad no lo entiende, no lo entiende así, ¿verdad? Y esos días los dedican ¿para qué? Para ir de playa, para ir de borrachera, para ir a la fiesta, para bla, bla, bla. Pero nosotros lo hemos entendido y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí aprendiendo de la palabra. Entonces nuestra oración tiene que tener un objetivo claro y un enfoque adecuado. Porque podemos tener muchas perturbaciones, como Marta. Marta era cristiana, sí. ¿Amaba al Señor Jesús? Sí. Y ella lo quería demostrar de otra manera, pero no hay forma de demostrarle al Señor cuánto le amamos, sino escuchando su voz y obedeciéndole. ¿Sí? ¿Recuerdan de Saúl? Que Dios le dio un mandato, ¿verdad? Que destruyera a esas personas que habían hecho tanta maldad al pueblo de Israel, y desobedeció. Y él se trajo lo mejor cuando Dios le dijo que matara todo, los animales y todo, incluyendo al rey, porque había sido un malvado. Y él dejó al rey y dejó a los animales más gordos. Y cuando llegó el profeta y le dijo, ¿qué pasó?
Y ya le dijo, no, mira, los animales más gordos es para ofrecerlos en sacrificio a Dios. ¿A Dios le gustaban los sacrificios? Sí. Pero le dijo el profeta, no hay mejor sacrificio que le puedas ofrecer a Dios sino la obediencia. Para Él es más obedecer a que le traigas y hagas, ahora sí que te vayas de rodillas a Chalma. Dice, tu obediencia a mi voz, a mis mandatos. Por eso dice, el que tiene oídos, y si tienes oídos, dice, escucha. Quiere decir, pon mucha atención a lo que Dios te está diciendo. Pero a veces tenemos perturbaciones. ¿Por qué? Porque tenemos incertidumbre, tenemos angustia por lo que nos está pasando. Tenemos descontentamiento, ¿verdad? Porque la situación económica está difícil. Y tenemos más prioridad en ir a trabajar que venir a la iglesia o sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Y nos hacemos como Marta, ¿verdad? Estamos tan afanados en el trabajo y aquí y allá. Pero ¿qué dice Dios? Tú tranquilo, relájate. ¿Quién crees que te da de comer todos los días? Por mucho que te afanes, por mucho que trabajes y mucho ganes, si tú no estás conmigo, estás fuera. ¿Sí? Las ovejas del redil, ¿se acuerdan? También ahí habla acerca de las ovejas que estaban en el redil. ¿El redil qué significa? La protección de Dios. Si nos brincamos de la protección de Dios, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Nos preocupamos por todo eso, pero recordemos, está en juego ¿qué? El alma de tu esposo, el alma de tus hijos. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o la vida espiritual de tu familia? Y siempre dejamos a un lado las cosas de Dios y damos prioridad, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Pero ¿qué dice Dios? Eso se preocupan los que no tienen confianza en Dios. Si tú confías en mí, yo te prometo que no te va a faltar qué comer. No te estoy diciendo que te voy a enriquecer, no. Porque Dios sabe a quién le da y a quién no le da. Al que no le da dice que es porque le va a hacer daño. Y nunca le va a dar, ¿por qué? Porque le hace daño. Y al que le da mucho, sabe que eso no le va a estorbar. Y él va a tener el tiempo para Dios, siempre le va a dar el primer lugar. Pero cuando nos afanamos tanto, nos desenfocamos. Y en vez de oír la voz de Dios, estamos oyendo otra voz. Y esa voz no nos va a traer nada bueno. Por eso no hay que desenfocarnos. Hay que orar con ese enfoque adecuado, sabiendo, ¿verdad?, que yo voy a orar por las almas de mis seres amados, por mis vecinos, aunque a veces ni los conozcas o a lo mejor tenemos muchos años de conocerlos, pero tenemos que orar por ellos, amarlos, así como Cristo nos amó, que no lo merecíamos, ni lo merecemos todavía. Él dio su vida por nosotros. Dice que hasta hay un canto que cantamos que cada paso que Él daba y cada golpe que le daban, dice, estaba pensando en ti. Porque sabía que tú ibas a creer en Él. Dice, vale la pena por estos poquitos que van a creer. Porque inclusive el Señor dice, ¿verdad?, que manada pequeña de sus ovejitas, manada pequeña. ¿Por qué? Porque no todos quieren, porque hay que pagar un costo, ¿sí? Empieza a leer la Biblia y van a empezar las guerras. Empieza a hacer la voluntad de Dios y van a empezar las tentaciones y van a empezar las guerras espirituales, ¿sí? Y ahí tú tienes que tomar una decisión, porque Dios nos da libertad para tomar las decisiones que queramos. Pero sabemos que si tomamos malas decisiones, un día vamos a dar cuentas, ¿verdad? Y no vamos a estar con el Señor si le dimos la espalda. A veces no nos damos cuenta que Dios nos está hablando porque estamos tan preocupadas y tan ocupadas en las cosas del mundo. En eso, la comida, la bebida, eso es lo más que le preocupa a uno, ¿sí o no? Que no tengo dinero y que ya hace esto y que ya lo otro, pero ¿qué dice Dios? Tú tranquila, no te voy a dejar.
A lo mejor no te voy a dar carne todos los días, ¿verdad? Pero frijolitos, tortillitas, sí te voy a dar. No te preocupes, necesitas una dieta. ¿Verdad? Ahora sí, hay que conocer a Dios para saber cómo Él trata con nosotros. Pero ¿cómo lo voy a conocer si no leo la palabra? La palabra de Dios me enseña cómo es Dios, su carácter y lo que Él quiere para mí y lo que Él hizo por mí y lo que sigue haciendo por mí y el futuro que se me espera. Si decido seguirle o si no decido seguirle, ¿verdad? Dios no nos engaña, Él siempre nos habla con la verdad. Pero ¿por qué a veces nos pasamos la vida así, tan angustiados y perturbados? La palabra misma nos dice, vamos a Mateo 26, 41. Dice así la palabra de Dios, manténganse despiertos y oren, para que no, ¿qué? Caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, ¿pero qué? Son débiles. El Señor nos conoce. Por eso dice, no dejes de orar, no dejes de estar en comunión conmigo, porque yo soy la fuente de vida y yo te voy a alimentar y te voy a dar las fuerzas que necesitas para seguir adelante y continuar una vida que me agrada a mí y que es buena para ti. Yo te amo y no quiero que te pierdas, pero tú tienes que poner tu parte. Yo te demostré mi amor muriendo por ti. Ahora tú, ¿cómo me demuestras que me amas? Ahí está el texto, miren. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Es decir, yo voy a estar con Él y voy a tener esa comunión íntima de padre e hijo. ¿Sí? Pero es tu decisión. Él es un caballero, Él no va a llegar y ándale a fuerzas. No, Él va a llegar, te ofrece la palabra. Si tú la crees, la vas a obedecer. Si tú no la crees, pues no la vas a obedecer. Yo por eso digo muchas veces y lo repito, Dios no va a venir por una religión. Él va a venir por esas personas que de verdad creen la palabra de Dios, que tienen oídos para oír y escuchan atentamente la enseñanza de Jesús. Y la enseñanza de Jesús se dice que te conozcan a ti, hablando de Dios, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Pero ¿cómo le vamos a conocer si no leemos la palabra? Allí está el mensaje, allí está para que conozcamos a Dios y sepamos quién es Él y por qué obra de algunas maneras. Lo conocemos en su soberanía. ¿Qué quiere decir eso? Que Él hace lo que quiere. Y todo lo que quiere, que es bueno, aunque a mi parecer a lo mejor no es tan bueno. Pero Él dice, eso es lo que necesitas. Y yo voy a tratar contigo porque yo no quiero que te pierdas. Y quiero que entiendas que separado de mí, nada puedes hacer. Entonces, por nuestras debilidades, es que a veces nos desenfocamos, nos perturbamos. Jesús reconoció que nuestro espíritu está bien dispuesto para hacer lo correcto, porque a ver, ¿quién quiere hacer lo malo? Nadie, ¿verdad? No queremos hacer lo malo. Dice, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carnita, ¿qué tal? Mi carne no quiere, ¿verdad? Dice, sujétate a tu marido. Y digo, ay, no. Yo me acuerdo, todavía me acuerdo cuando tenía a mi marido y me decían esto, decía yo, uy, ¿cómo que me sujete a mi marido? Pero ahí dice voluntariamente, ¿sí? Porque al sujetarme a mi marido, estoy sujetándome a Dios que me dio la orden, ¿sí? Pero por causa de mis deseos y apetitos e impulsos, que son débiles, por eso Jesús nos alerta, el que tiene oído para oír, oiga. Con mucha atención quiere decir, oiga, con mucha atención. Entonces, aquí habla de la tentación, del cansancio del cuerpo, de la mente por sufrir. Y esto nos puede llevar a abandonar a Jesús. Por eso tenemos que estar alerta, ¿sí? La iglesia de Dios está siempre alerta. ¿Por qué? Porque esta carne es débil.
Y estamos, por eso cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, Señor, líbrame de toda tentación. ¿Qué quiere decir? Que las tentaciones van a estar ahí. Pero estamos pidiendo ayuda para que me libre, para que yo pueda pasar esa tentación con victoria, ¿verdad? Y no caiga en la tentación. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer. ¿Por qué? Por nuestra debilidad, pero no es justificación para pecar. Hay que arrepentirse y pedir perdón a Dios, como lo hizo David. Él se arrepintió, pidió perdón y era lo que le agradaba a Dios de David. Que era obediente y cuando pecaba, se arrepentía y le pedía perdón a Dios. ¿Eso lo libraba de las consecuencias de su pecado? No. Porque Dios nos perdona, pero las consecuencias sí las vamos a pagar, ¿sí? Entonces, nuestra carne es débil, pero no es necesariamente serlo, ya que se puede experimentar el poder de Dios que Él nos da a quienes tenemos oídos para oír su voz y venir a Él. En Juan 10:27 nos dice la palabra de Dios, hablando de las ovejas. En la traducción lenguaje actual, dice, mis seguidores, en esta versión, en esta traducción dice mis seguidores. En la Reina Valera dice mis ovejas. En la Biblia católica dice mis ovejas, ¿sí? Luego dice, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas, ¿se fijan? Hace una comparación de las ovejas, que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen, ¿sí? Mis seguidores me obedecen. ¿Por qué? Dice en el versículo 3 y 4 de ese mismo capítulo, dice, el que cuida la entrada le abre, está hablando del pastor, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre. O sea, ahí estás anotada tú. Si tú has creído en Jesús, dice ahí, no, pues Olga, ya sé que ella es Olga, ya, porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Y sabe que eres de Él. Dice, y ellas reconocen su voz. Dice, dice Olga, el Señor me está hablando. ¿Y cómo te va a hablar? A través de su palabra, ¿verdad? Dice, luego el pastor las lleva fuera del redil. Se fijan, siempre la está cuidando el pastor. Y cuando ya han salido todas, Él va delante de ellas. Fíjense qué importante. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Quién nos dio ejemplo de vida? Cristo. Entonces, Él va delante de nosotros, ¿sí? Porque Él nos dio su ejemplo. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirán a un desconocido, más bien huirán de Él. Pues no reconocerían su voz. Aquí está hablando de reconocer la voz de Dios y de desconocer la voz del Satanás. Cuando viene con pensamientos difíciles, ¿qué hacemos? No, sácate de aquí, porque no reconozco tu voz. Ya sé que eres tú, tramposo, mentiroso, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que tenemos que estar alerta, porque es bien sutil y bien mentiroso y nos promete cosas aquí, rápidas, momentáneas, pero el resultado es horrible, ¿verdad? Jesús no es como algunos líderes religiosos que son abusivos y que siempre han estado en conflicto con Jesús y que aún existen. Y dice la palabra de Dios que todavía en estos tiempos se van a multiplicar. Nos muestra que debemos seguirle como las ovejas en lo natural, siguen a su pastor. Y esto no es a fuerza. Depende de cada persona, como decía en la parábola del sembrador. Si cayó en buena tierra, es decir, si escuchó la voz con atención,
y con respeto, sabiendo que viene de parte de Dios, pues entonces va a dar mucho fruto, ¿sí? Porque escucha la voz de su pastor. Solo si se le escucha y se le sigue, se establecerá esa relación íntima. Y eso nos va a llevar a la vida eterna. Aquí redil, reitero, es la seguridad, es el refugio, es la protección de Dios, de la familia, de su familia, que somos nosotros sus hijos. Nadie puede entrar a ese redil sino a través del buen pastor, que es Jesús, ¿verdad? Que dio su vida por sus ovejas y nos dio ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo. Entonces, ¿aprendimos, hermanas? Él es nuestro ejemplo a seguir. Esa es la meta, ¿verdad?, del cristiano, llegar a la estatura del varón perfecto. Jamás vamos a llegar, pero dice, tú sígueme. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se fijan? Quiere. Él no obliga a nadie. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, fíjense, cada día, y sígame. ¿Qué significa la cruz? Morir a mí misma. Yo quiero hacer esto, pero el Señor dice que no, así que te mueres, carnita. ¿Sí? Yo quiero hacer esto, el Señor me dice que no haga eso, pero ay, mi carne sí quiere. ¿Qué tengo que hacer? Te mueres, carnita. ¿Verdad? Yo voy a hacer lo que el Señor me dice, ¿verdad? Y ser una buena esposa, porque tu primer ministerio es en tu casa. Tu casa. ¿Sí? La iglesia, es bueno venir a la iglesia, no estoy diciendo que sea malo. La iglesia también es importante y el servicio a la iglesia también es importante, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no sirviera al Señor, pues no estaría compartiéndoles a ustedes lo que el Señor ya me enseñó a mí, ¿verdad? Entonces, sí es importante también el servicio en la iglesia, pero el primer ministerio que tenemos es ¿dónde? En nuestra casa. Como hijos, como padres, como esposas, como esposos, ¿verdad? Hablando de toda la iglesia. Y si hay inconversos, tengan la seguridad que si tú permaneces fiel, Dios es más fiel que tú. ¿Sí? Bien, vamos a orar, hermanas. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa que nos enseña, Señor, y nos instruye nuestra manera, cómo debemos de vivir en esta tierra, Señor. Nosotros creemos en ti. Hemos escuchado tu voz, Señor, tu dulce voz. Hemos creído en tu Hijo amado Jesucristo que murió por nosotros en esa dura cruz. Señor, y agradecemos tanto, Señor, tu amor para con nosotros, en que no lo merecemos, Señor, pero a ti te plació, porque tú nos amas de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en esa dura cruz. Gracias, Señor Jesús. Y gracias también por tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros, porque hemos creído en ti, Señor. Dice tu palabra que tú has puesto tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese Espíritu tuyo, Señor, nos ayuda para continuar adelante y hacer las cosas que a ti te agradan. Porque nosotros por sí mismas no podemos. Tu palabra misma lo dice, Señor. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que la obra que tú empezaste en nosotros, Señor, la vas a perfeccionar. Ayúdanos a ser mujeres fieles a ti, amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para que podamos amar a los esposos, a los hijos, a los vecinos, a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Ayúdanos, fortalécenos en fe y ayúdanos, Señor, para estar atentos a escuchar tu voz, que tú siempre nos das consejos, Señor, porque tú quieres siempre bendecirnos, siempre ayudarnos, Señor. Ayúdanos para no enfocarnos en otras cosas que no tienen valor. La vida se pasa rápido, nosotros lo sabemos. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, mi Señor, porque como dice tu palabra, los tiempos son malos y el tiempo también es corto aquí en la tierra. Tenemos contados nuestros días. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer tu voluntad y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras acciones, nuestras actitudes, que demos mucho fruto, Señor, mucho fruto como tú lo deseas. Nos ponemos en tus manos para que sea hecha tu voluntad en cada una de mis hermanas y en mí, Señor.
Bendícenos y te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Démosle un aplauso al Señor.